Pues diría, el cientificismo ante todo es una ideología, en el sentido clásico de la expresión ideología, es una percepción difusa y de ordinario deformante de la realidad y que por tanto induce a error más que al conocimiento adecuado. Es una ideología según la cual al ser humano no le es dada más verdad que la que aprehende por medio de la ciencia experimental. De manera que fuera de la ciencia experimental no hay verdad. Es decir, el terreno, la región de la ciencia está circunscrita a los límites de una estrecha isla, más allá de la cual está el océano inmenso de lo irracional y de lo que nos excede cognoscitivamente, y en esa circunscrita región pequeñita, fundamentalmente constituida por física y matemáticas, se da la única verdad a la que puede aspirar el hombre. Esto es una barbaridad. Aunque es la tónica de fondo cultural difundida por toda Europa. Y ahora después voy a decir brevísimamente en 4 palabras una historia del cientificismo. Es decir, ¿por qué es una barbaridad? Porque fuera del campo de la ciencia experimental, de sus reglas de contenido, de método y de objeto, no se da verdad. Según esta ideología, acerca del hombre, de su naturaleza, de su obrar, la ética, la política, y acerca de Dios no cabe discurso alguno. Discurso, dicen los neopositivistas, con sentido, sensato. Es decir, son palabras que pueden sonar, pero que no tienen un referente que las cualifica como verdaderas. Esto es dramático porque el hombre, si se acepta esta mentalidad ideológica del cientificismo, está completamente desprotegido en lo que se refiere a sí mismo. No sabe quién es, no sabe para qué está aquí, no sabe qué debe hacer, no sabe cuál es el camino de la vida y de la felicidad, no sabe cómo comportarse. Eso está completamente cedido a lo irracional. Discusiones como las que se tuvieron, al margen de toda polémica política, en el Parlamento de la República Española en 1932 acerca de si Dios existe, como si la verdad se alcanzara por consenso de posiciones, acuerdo de posiciones o intereses, presupone una concepción de la realidad y del conocimiento humano muy próximo al cientificismo. Es decir, el cientificismo es una posición ideológica dramática que hace mucho daño a la vida humana y que cierra al hombre dentro de un espacio más allá del cual no puede andar según la guía de la verdad y de la razón. La historia del cientificismo va de la mano con la revolución científica. En el siglo XVII se acompaña del mecanicismo, que es una posición filosófico-científica muy poderosa, de la cual forman la mayor parte de los científicos de la modernidad, Descartes, Galileo, Newton. En el siglo XVIII esta misma mentalidad genera el materialismo, después de una serie de transiciones lógicas del mecanicismo. En el siglo XIX aparece en la forma de positivismo y en el siglo XX, estamos comenzando el XXI, ya llevamos 22 años, aparece como neopositivismo en el Círculo de Viena y en autores como Carnap, Heisenberg y otros. O sea, esta es su historia. ¿Por qué es falso y qué podemos esperar? Y más bien, ¿cómo debemos corregir esta posición del cientificismo? Parménides dice que la razón humana es una potencia infinita de verdad y que con distinciones según el ámbito de la realidad donde la razón humana se para a considerar la realidad, con distinciones de planos, pero hay muchos tipos de verdad, tantas como modalidades de realidad que el entendimiento humano puede conocer. Hay una realidad científico-experimental y esa se conoce de acuerdo a la ciencia experimental. Hay una realidad más profunda, en el fondo casi misteriosa, que es la realidad humana. El hombre tiene una mole enorme de realidad escondida que no sale a la luz, y lo que sale a la luz es humano, pero solo una parte. Su conducta, la práctica de la vida humana, y todos sabemos que es verdad que comportándose de cierta manera se vive con serenidad, con felicidad en la vida, y comportándose de otra se vive de un modo con zozobra, con turbación, con remordimiento, etc. Y eso es verdad, y lo experimenta nuestra naturaleza. El cientificismo nunca lo experimentará. En definitiva, ¿de qué modo se remedia esta enfermedad cultural que asola a Occidente hace ya siglos, que no es del pensamiento líquido como ahora se dicen? Pues se remedia sabiendo qué es el conocimiento y la razón humana, cuál es la complexión fundamental de la realidad, qué es la ciencia experimental, cuál es su objeto, cuál es su método y qué podemos sensatamente esperar de la actividad científica, y después
no precluyendo, no cerrando, no ocluyendo a la razón en su vuelo natural hacia la realidad. Benedicto XVI lo dijo muy bien en la famosa Vorlesung de Ratisbona, en la famosa lección de Ratisbona, creo, del 2006, en donde dice que la razón humana no está precluida según los márgenes de la racionalidad científica, sino que, admitiendo esta y considerándola como una de sus modalidades, vuela más alto. Vuela más alto de manera que hay racionalidades humanas, racionalidades éticas, racionalidades morales, racionalidades teológicas, racionalidades sapienciales. Hay tantos tipos de racionalidades como supuesta la razón del hombre, realidades a las cuales esta razón humana se aplica. Yo creo que la cuestión es verdaderamente oportuna porque nuestro mundo languidece humana y espiritualmente en buena medida por esta ideología cientificista que atenaza a Occidente.